Bienvenidos amigos y colegas a este nuevo espacio en su canal Seguridad y Salud al Día. Hoy estaremos hablando de trabajo remoto en casa y el teletrabajo, un tema muy actual, teniendo en cuenta las consideraciones frente a la emergencia que estamos viviendo, a esta pandemia derivada del COVID-19 y que plantea unos desafíos, unas preguntas muy importantes para aquellos que son responsables de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, entendiendo sobre las responsabilidades y sobre los cumplimientos que se deben seguir respecto a este tema en particular. También surge este nuevo episodio porque dentro del ámbito de los colegas y del campo de la seguridad y la salud en el trabajo, estamos confundiendo algo respecto a lo que significa el trabajo remoto en casa, derivado de las acciones que se decretan en un estado de emergencia que pues, permite hoy actualmente a muchos de los que estamos haciendo nuestro trabajo, nos ha permitido a través de esa ventana que se abrió en este estado de emergencia que permite abrir en los estados de emergencia, poder laborar de forma remota, no en nuestro sitio de trabajo, pero sí atendiendo las consideraciones que se llevan a cabo debido a esta pandemia que hoy estamos sufriendo, que no necesariamente están asociadas al teletrabajo. Una cosa es el trabajo remoto en casa y otro es el teletrabajo, que para consideración es muy importante que un profesional en seguridad en salud en el trabajo, un especialista en seguridad y salud en el trabajo, un responsable del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, entienda esas diferencias muy generales y muy particulares frente a estos dos aspectos. Para empezar a hablar de estos dos temas, del trabajo remoto en casa y el teletrabajo, primero tenemos que entender respecto a lo que significa un estado de emergencia, que es el que permite a través de esta declaración al Ejecutivo poder determinar algunas normas, unos decretos con carácter de ley, ¿de acuerdo? Cuando se declara un estado de emergencia, permite, también recordemos que nuestro sistema constitucional establece que exista un orden ejecutivo, un orden legislativo y un orden judicial. El ejecutivo es el que se encarga de administrar lo referente a todo lo que es la parte del Estado, los estamentos que definen y sustentan el Estado como tal. El legislativo es el que determina las leyes, ¿cierto? Que es el Congreso de la República, y el judicial es el que hace ese balance entre el cumplimiento de las normas, las leyes y establece los alcances frente al mismo, ¿de acuerdo? En términos de lo que tiene que ver con el cumplimiento propio de las normas. Pero entonces cuando hablamos de estos estados de emergencia, hablamos de que existen dentro de la Constitución, dentro de nuestra Constitución, unas excepciones que le permiten a ese ejecutivo decretar para poder atender esas emergencias, ¿cierto? O lo que está considerado como emergencias en la parte de la Constitución, sin que transcurra el trámite administrativo, ¿cierto? Frente al Congreso, porque hay que entender que cada vez que se emite una ley, o que se tiene una norma con carácter de ley, esta debe surtir como un trámite dentro del Congreso en los tiempos y viendo las circunstancias en las cuales se presenten. Estas, pues al finalmente, después de ese proceso, se terminan de legislar y pues convertirse en ley de la República. Pero sin embargo, como es un estado de emergencia, pues se requiere de una acción, ¿cierto? Inmediata. Se requiere que quien esté en cabeza del Ejecutivo pueda tomar decisiones que tengan ese peso, ese carácter de ley para poder enfrentar estas situaciones. Entonces es como así el artículo 215 de la Constitución permite que cuando en este caso, en esta situación en particular que estamos viviendo, se perturben o amenacen de forma grave o inminente el orden económico, social y ecológico del país, le permita al Ejecutivo, ¿cierto? Al gobierno, poder determinar, poder decretar normas con carácter de ley para enfrentar esta situación. Entonces, dentro de las particularidades que existe, uno es que estas se pueden extender, un estado de emergencia se puede extender por 30 días en cada caso, ¿de acuerdo? Un periodo de 30 días con un máximo de 90 días.
¿de acuerdo? Y que tiene unos limitantes en el gobierno que solamente se pueden expedir a través de normas relacionadas con la emergencia, ¿de acuerdo? Asociadas relacionadas con la emergencia. Uno de los aspectos importantes dentro de estos estados también significa que no se puede modificar la constitución ni afectar los derechos fundamentales, ¿de acuerdo? En este aspecto lo que dicen es que no va a ir en contravía esos decretos de emergencia, no ir en contravía, primero, de modificación de la constitución, porque no está dentro de los poderes en estos estados de emergencia que el gobierno pueda modificar la constitución o que puedan llegar a verse afectados los derechos fundamentales. Por el contrario, lo que se busca es la protección de esos derechos fundamentales. Entonces, de acuerdo con esto, pues el derecho legislativo también establece como una norma, una ley que se emana del Poder Ejecutivo, ¿de acuerdo? Es lo que estamos hoy actualmente con los números de decretos, pues a la fecha, estamos hablando hoy a junio, pues el gobierno con base en ese estado de emergencia ha establecido más de 70 decretos, ¿de acuerdo? Buscando atender esa emergencia a la cual hoy estamos actualmente viviendo. Y esto, pues, que tiene, como les decía hace un momento, pues, sin que tenga la intervención del Congreso, ¿ok? Entonces, eso es lo que le permite al, al al gobierno, al ejecutivo, poder definir estas acciones de forma. ¿Qué es un decreto normativo? El decreto normativo sí es el que tiene contenido normativo, reglamentario, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Si nosotros vemos un poco la pirámide de Keysen y sobre la cual también está establecida la jerarquía de las leyes en nuestra jerarquía legal, ¿cierto? Arranca con que pues, dentro del tope de la pirámide está la Constitución Nacional. De la Constitución Nacional se establecen las leyes, se emiten las leyes. De las leyes vienen los decretos, y de los decretos vienen las resoluciones, y las resoluciones vienen las circulares, los mandatos, los acuerdos, entre otros. En la parte de lo que establece la ley, las leyes, entonces estos decretos en estos estados de emergencia tienen un rango jerárquicamente inferior a las leyes, tienen una jerarquía menor a las leyes, sin embargo le permiten ese cumplimiento y le permiten atender todas las situaciones frente a las cuales se requieren para poder superar esos estados de emergencia que están establecidos en la Constitución. Uno de esos estados de emergencia, pues precisamente tiene que ver con el sanitario, tiene que ver con la parte de la salud, y frente al cual, a través del decreto 637 del 6 de mayo, se declara el estado de emergencia económico, social y ecológico en todo el territorio nacional. ¿De acuerdo? Esto implica que, entendiendo las circunstancias por las cuales se está presentando esta pandemia, la cual es esta situación de emergencia, entonces se establece esa emergencia económica, que el objetivo fundamental de esta primera declaración de emergencia en estos primeros 30 días se define es mitigar la crisis ante la inminente destrucción sistemática de los puestos de trabajo, el efecto negativo que eso lleva en la economía, no solamente en las familias colombianas, sino todo el sistema económico del país, ¿de acuerdo? Entonces, frente a eso, pues se establece ese estado de emergencia y se empiezan a desarrollar una serie de acciones para poder atender la emergencia como tal. Dentro de estas acciones, pues está una que permite, ya fue a través de la circular 021 de 2020 al Ministerio de Trabajo, que el trabajador pueda, con el fin de evitar la pérdida de su empleo y que los empleadores mantuvieran, con base en ese fundamento de lo que está el estado de la emergencia, de mitigar las consecuencias del empleo, permita que los trabajadores que pueden desarrollar su trabajo de forma remota, es decir, fuera de las instalaciones, fuera del sitio de trabajo, lo puedan hacer. ¿De acuerdo? Está así como quizás varios o muchos de los que estamos aquí actualmente y quienes están escuchando este audio y este video en su canal, están realizando un trabajo de forma remota, ¿de acuerdo? Sin embargo, es importante establecer que el trabajo remoto en casa no es equiparable, no es lo mismo como está definido al teletrabajo. El trabajo remoto en casa, que es una medida temporal que se da precisamente atendiendo esa contingencia, le permitió, ¿sí?, a las empresas poder
que los trabajadores poder mitigar o poder reducir ese nivel de contagio y las consecuencias de lo que se está viviendo actualmente con la contingencia del COVID, establecer esta medida temporal, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el trabajo en remoto en casa, adoptar, ¿sí? Que el trabajador, permitir que el trabajador pudiese realizar su trabajo, ¿cierto? Su actividad de forma extramural, distinta a su sitio de trabajo, desde su hogar, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, como estamos en este estado de emergencia, existe la ley 1221/2008, establece el teletrabajo, ¿de acuerdo? Esta parte del teletrabajo, que es importante poderla definir, define que es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros con soportes de tecnologías de información y comunicación para el contacto entre el trabajador y la empresa. Eso es lo que está definido y lo que se establece según la ley 1221/2008, ¿ok? Recapitulando un poco frente a eso, entonces, ese decreto temporal, que es esa circular 021, esa que emite el Ministerio de Trabajo, abre esa posibilidad de que sin cumplir con todo lo que está establecido en la ley 1221, los requisitos que establecen para el teletrabajo, porque hay unos muy bien definidos y ahora los vamos a ver, que estos trabajadores puedan realizar esa actividad y que los empleadores de forma temporal, no cumplan, ¿cierto? O que no cabalmente no establezcan lo que está definido en la ley 1221 en implementar, además porque no se da tiempo no se da el tiempo, o sea, no es tanto que no se quiera, que el empleador no quiera, o que tanto haya un incumplimiento de la ley como tal, es que la pandemia, lo que ocurrió en este momento, pues surgió de forma tan apresurada que se reacciona, ¿cierto?, como una medida de contingencia. Por eso es el estado de emergencia. Y por esa misma razón, para poder mitigar las consecuencias frente a eso, se permite que el trabajador acceda a ese trabajo remoto, que no se pierda el empleo, que el empleador también busque los mecanismos para poder mantener ese empleo y evitar ese colapso de la economía y, por supuesto, dentro de lo que es la parte de la salud pública. Entonces, a medida que se va presentando la situación en la emergencia, ahorita entramos en una segunda prórroga ya de ese estado de emergencia, como les mencionaba hace un momento. Esa tiene una vigencia de 30 días que no es extendible únicamente hasta los 90 días. Actualmente ya entramos en una segunda prórroga y esta segunda prórroga, pues, debido pues, a la misma situación, actualmente la contingencia frente al tema de salud, pues sigue vigente, aún sigue el aumento de los contagios, las posibilidades de que algunos sectores que ya se han permitido accedan nuevamente o regresen a sus sitios de trabajo, pero también teniendo la premisa de que aquellos que se puedan mantener en casa lo hagan para tender de esta forma reducir esos impactos que se vienen generando a través de este contagio del COVID-19. Entonces, esta parte, pues lo que significa, y ahí es la importancia de lo que vamos a estar hablando hoy, y de la referencia que les hacía al principio, de que no podamos confundir nosotros como responsables o colegas dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es lo que establece ese trabajo remoto, que simplemente es una medida de contingencia. El trabajo remoto en casa es una medida de contingencia frente a la situación de emergencia que se está viviendo actualmente. Y otra cosa es lo que está definido dentro del marco normativo, es estipulado dentro de la ley 1221, lo que establece los requisitos y lo que define un teletrabajador, ¿de acuerdo? Que es esa forma de organización laboral que permite, ¿cierto?, el desempeño de actividades de forma remunerada o la prestación de servicios a través del uso de la tecnología o permitiendo el uso de la tecnología. Dentro de esas consideraciones también del teletrabajo y pues actualizándolo frente a lo que fue el decreto de unificación, el 1072 de 2015, que pues establece el único reglamentario del sector de trabajo y establece también lo que es los cumplimientos normativos frente a la seguridad y salud en el trabajo. En el
en el capítulo 5 del título 1 de la parte 2 del libro 2 de este decreto del 1072, recompiló o compiló todo lo que tiene que ver el decreto 884 de 2012, que establece las condiciones laborales que rigen el teletrabajo en relación de dependencia, relación entre empleadores y teletrabajadores, las obligaciones de las entidades públicas y privadas y las administradoras de riesgos laborales, incluyendo pues todo lo que está establecido en la red de fomento para el teletrabajo. De acuerdo con cifras y con datos del año 2010, el Ministerio de Telecomunicaciones establecía que en Colombia existían más o menos 140.000 teletrabajadores. Muy seguramente a raíz de lo que se está viviendo y de las consideraciones, digamos, de alguna u otra forma, como empleadores y también empleados, pues se vienen adaptando, viene la flexibilización frente al teletrabajo, cómo en algunos momentos se incrementa también la productividad, en cómo se reducen algunos costos, en cómo también tiene de pronto frente a lo que lo es la calidad de vida en los tiempos de traslado, lo que tiene que ver con los tiempos en los cuales se requiere para ir de un lugar al otro, desde su hogar hasta el sitio de trabajo. Entonces, eso también implica una parte de la calidad de vida y esto puede fomentar, y sin duda lo hará, el aumento de los teletrabajadores. También tiene algunas otras consideraciones que tienen que ver con la parte de la psicosocial y la parte de las condiciones de seguridad y salud en los lugares de trabajo, como también, pues, digamos, cuando se abstrae o el trabajador se aleja de su entorno de trabajo, esa comunicación con nosotros como seres sociales, entre compañeros, entre lo que tiene que ver la convivencia laboral, también tiene sus efectos que pues, a la larga también hace parte de este estudio de cómo empezar a establecer medidas de intervención para poder, desde el punto de vista de la seguridad y la salud, poder controlar los ambientes de trabajo también, ¿de acuerdo? Entonces, en este aspecto establece ese. Mm, Ahora, dentro de este marco, entre este marco normativo y de la emergencia como tal, cuando hablo del marco normativo establecido en la ley 1221, pero también ven en lo que es estos circulares o estos decretos de emergencia, hoy en día ya surgió una nueva circular por parte del Ministerio de Trabajo, ya que pues en esa primera emergencia que nadie contemplábamos, realmente no teníamos en dimensión cuánto tiempo iba a tardar, o sea, realmente, y aún no tenemos esa dimensión de cuánto tiempo es el que va a tardar en poder superar esta emergencia. Pues ya también han surgido algunas dudas y también se ha surgido respecto tanto a empleadores como pues lo que tiene que ver con empleados, con algunas agremiaciones empresariales, como también agremiaciones sindicales, sobre cómo establecer esas medidas frente a lo que hoy es el trabajo remoto en casa, ¿de acuerdo? Si bien era una medida temporal, pues a la larga también existe esa relación entre la salud y el trabajo, que si bien estamos en casa, pues se existen algunas condiciones de seguridad del medio ambiente físico, algunas condiciones relacionadas con los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales que son necesarias tener bajo consideración y que obligan al Ministerio de Trabajo poder establecer unas normas o establecer unas recomendaciones, unas consideraciones en frente a ese trabajo en casa, ¿de acuerdo? Frente a ese trabajo en casa. Y que permita también, mediante la medida que se supere esta contingencia como tal, pues establecer ese marco para que tanto empleadores, las administradoras de riesgos laborales, las entidades que hacen los controles de vigilancia y los empleados, podamos lograr establecer cuáles son los mecanismos y cuáles son las acciones que se deben seguir ahora respecto al trabajo remoto en casa. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí es donde surge la circular 041, que viene de junio de 2020, y establece eh, cómo, cuáles son los lineamientos que se deben seguir por parte de estos actores frente a ese trabajo remoto en casa. Y uno de ellos tiene que ver con la parte de identificación, evaluación, valoración y control de los peligros y riesgos de la empresa,
incluir en su matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y el control y la intervención de los mismos, el trabajo remoto en casa. ¿Esto qué significa, estimados colegas? Que actualmente nuestra matriz de identificación de peligros debe incluir el trabajo remoto en casa. Entonces, se debe incluir, cuando me refiero a incluir, es que se debe establecer cuáles son los peligros, ¿cierto? Identificación de peligros, la valoración y la valoración de los riesgos de trabajadores que están de forma remota. Entonces, debe darse una actualización de esa matriz. Eso es lo que establece como primera medida esta circular 041. Entonces, el trabajo que nos queda es hacer esa actualización. Mm, la pregunta surgiría es ¿cómo? Pues el cómo es necesariamente es dentro utilizando la misma metodología que nosotros tenemos esa identificación que utilizamos en nuestras empresas, en nuestras organizaciones, se debe aplicar, pero para el trabajo remoto en casa. La segunda es que el empleador debe notificar al administrador de riesgos laborales la ejecución de actividades del trabajador desde su casa, indicando las condiciones de modo, de tiempo y lugar. Entonces, la segunda acción derivado de esto es que se debe hacer ese reporte, se debe hacer esa notificación al administrador de riesgos laborales del trabajador, ¿sí? De los trabajadores que están en su casa, indicando las condiciones del modo, ¿cierto? La forma en la que está realizando su trabajo, las funciones, el tiempo y el lugar. Esto pues para con base a que a la administradora pues determine y de las, la, establezca y también determine cuáles son los requerimientos o los recursos que también debe destinar frente a la protección laboral de estos trabajadores. Recordemos que pues dentro de las funciones y otras las responsabilidades que tienen los administradores de riesgos están relacionadas con esas prestaciones asistenciales y económicas derivadas de su función como tal. Entonces, a esto pues se debe notificar al administrador de riesgos. Por otra parte, esta circular 041 también le establece a las administradoras de riesgos que incluyan dentro de sus actividades de promoción y prevención todo lo que tiene que ver con el trabajo remoto en caso, todas aquellas acciones, todas aquellas intervenciones, medidas de prevención que le permitan a esos trabajadores darle alcance frente a los peligros a los cuales actualmente también están expuestos derivados de este trabajo remoto en casa. Entonces, aquí se vuelve un tema de extramural y extralaboral. ¿Cierto? Ya las consideraciones que tenían anteriormente o los lineamientos que tenían establecidas las administradoras de riesgo estaban enfocadas fundamentalmente a todos aquellos peligros intralaborales, a los que estaban específicamente a los relacionados con la labor. Entonces, ahora viene esa extensión en la cual es determinar acciones de promoción, actividades de promoción y prevención para aquellos trabajadores que están realizando desde su casa un trabajo remoto. Es así, pues ya como varias, como algunas ARLs, pues a través de sus mecanismos de comunicación, pues a través de sus redes, a través de las páginas de internet, etcétera, ya pues han desarrollado algunas cartillas, unos manuales que le permiten a los trabajadores para que empiecen como a tomar esas medidas, esas consideraciones desde sus lugares de trabajo, que tienen que ver con el tema de las condiciones de vía, la parte de las instalaciones eléctricas, el desempeñando su función, lo que tiene que ver con consideraciones ergonómicas, ¿cierto? O cargas estáticas o dinámicas en el tiempo que van a permanecer conectados, las pausas activas o aquellas pausas que se deben de realizar durante su jornada laboral, el establecer establecer horarios en los cuales va a realizar sus actividades, etcétera. Entonces, lo que vienen hoy adelantando algunas administradoras de riesgos. La administradora de riesgos deberá enviar recomendaciones sobre postura y ubicación de los elementos utilizados para la realización de la labor del trabajador. Entonces, en este caso, pues es determinar si pues, son estaciones de trabajo, puestos de trabajo, bioterminales o quienes estamos conectados frente a un computador. Entonces, es establecer cuáles son esos requerimientos y esos lineamientos mínimos que le permitan pues, dar alcance
frente a todo el tema postural, toda la parte osteomuscular y que pues, son necesarias al momento de realizar una labor, que mencionábamos un poco aquí hace unos instantes, refiriéndose también a la parte de las pausas activas. Entonces en esto tiene que ver ya es con los alcances, con la altura de los escritorios, la silla, la postura, la ubicación del computador, del mouse, la pantalla, la altura, el ángulo, etcétera. Ese tipo de lineamientos que se llevan a cabo, que nosotros llevábamos a cabo en los puestos de trabajo dentro de nuestras empresas, con una videoterminal, ¿cierto? Con un computador. La otra consideración a tenerse en cuenta tiene que ver con que el empleador debe realizar una retroalimentación constante con sus trabajadores sobre las dificultades que tenga para el desarrollo de su labor y buscar posibles soluciones. Entonces, en este caso sí, fíjense que ya pasamos, ya anteriormente, pues sin tener que ser necesariamente el cumplimiento de la ley 1221, ya se establece que el empleador, a través de esta circular, debe estar en contacto permanente con su trabajador. ¿En qué sentido? Pues para poder conocer de primera mano forma en la que está realizando, las necesidades que tiene frente a la ejecución de su labor, ¿cierto? Si bien en algunos momentos, por ejemplo, pues la parte de la contingencia no se contaba con los medios o los mecanismos, o el trabajador pues tenía que suplir con sus propios mecanismos para poder realizar su labor. En este momento pues ya lo que solicita la circular es que entren en contacto con los trabajadores para establecer cuáles son los requerimientos o cuáles son las necesidades para la ejecución de esas labores, esas funciones. Entonces, de eso pues viene una parte de la comunicación, y ahí es donde juega un papel muy importante el responsable de seguridad y salud, la persona que está a cargo del sistema de gestión, porque pues necesita poder entrar en contacto y establecer esos mecanismos de comunicación, ese mecanismo que permita poder eh, conectar las necesidades del trabajador o lo que está ocurriendo dentro de su lugar del sitio, desde su casa, y de esa misma forma poder establecer las intervenciones o las medidas que se den al caso o que se requieran. ¿De acuerdo? Nuevamente, o sea, esto pues ya, como ya pasamos ese primer mes, estamos siguiendo un segundo mes de contingencia, pues ya necesariamente es necesario adoptar, porque ya vienen o ya están establecidas esas consecuencias o las consecuencias que se pueden dar desde el punto de vista de accidente de trabajo y enfermedad laboral derivado del el tiempo en el cual estamos ya en ese trabajo remoto en casa. El empleador también debe realizar un seguimiento sobre su estado de salud y las recomendaciones de autocuidado para prevenir el contagio del COVID-19. Entonces, aquí es importante también establecer mecanismos, instrumentos que ustedes les permitan hacer ese seguimiento. En algunos casos, pues las encuestas, ¿cierto? Encuestas orientadas y diseñadas para determinar ese estado de salud. También, pues lo que tiene que ver que le permitan, como lo mencionamos ahorita anteriormente, ese canal de comunicación, que el trabajador esté permanentemente informando respecto a su estado de salud, pero también fíjense que aquí ya se incluye, ya se extiende las recomendaciones de autocuidado para la prevención del COVID-19, que es, en ese momento nosotros, quienes estamos en trabajo en casa y siendo responsables del sistema de gestión, no tenemos ese control. Si bien está establecido quizás un cumplimiento de tareas, un cumplimiento de responsabilidades, pues si de alguna u otra forma decido yo como trabajador, pues voy a aprovechar para hacer al mediodía o hacer una diligencia bancaria o algo de servicio, un pago de servicios o una actividad personal o familiar propia que requiere que me ausente, salga de mi lugar de residencia, pues entonces en ese momento ya estaré exponiéndome al contagio o estaré exponiéndome a lo que tiene que ver con esto, a lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. Entonces es necesario, y es otra de las recomendaciones, estimados colegas, que debemos hacer es establecer que si bien ya están definidas en las circulares del Ministerio de Trabajo y todos los protocolos de bioseguridad que se han emitido, eh, establecer para los trabajadores que están haciendo su función remota en casa, establecerle esas recomendaciones que ya deben partir en este caso no desde el ministerio, sino desde el empleador, basadas sí, por supuesto, en todas las recomendaciones, en todos los protocolos de bioseguridad y todo lo que alrededor del tema se ha establecido que se debe seguir como normas de prevención para el contagio de estas, de esta enfermedad, ¿de acuerdo? De este virus en particular.
Mm, Otra de las consideraciones que trae la circular es que los trabajadores desde su casa deben cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de gestión de la seguridad y salud en el trabajo por la empresa, ¿cierto? Procurar desde su casa cuidado integral de la salud. Importantísimo este aspecto. Como les mencionaba, o sea, y va en línea con toda esta parte. O sea, la situación de emergencia ha llevado a que ya eh, existe frente al tema, ya se debe establecer ese marco frente a la prevención de los accidentes, la promoción de la salud de los trabajadores que están en. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto, si bien las primeras fases de la contingencia, pues no se tenía o no se consideraba respecto a cuánto tiempo íbamos a estar expuestos como tal, se suponía que pues en la medida que este estado de emergencia eh, eh, finalizara y volviéramos a esa normalidad, entonces pues ya como tal se establecía ese regreso a casa y el cumplimiento, el regreso a casa y el regreso a los trabajos. Entonces, ahora lo que debe ampliarse, importantísimo, es que hay que buscar el mecanismo para primero, nuevamente, establecer cuáles son las normas, los reglamentos y las instrucciones de la gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? De la empresa. Tiene que ver, por ejemplo, con el tema del consumo de algunas sustancias o el consumo de bebidas alcohólicas durante la jornada laboral, por ejemplo. Lo que tiene que ver en términos de la las condiciones de seguridad, las instalaciones, lo que tiene que ver con las conexiones, el lugar donde están realizando su labor, su función, ya que pues puede haber contacto o golpes con, ¿cierto? Puede haber algunos golpes, golpearse o tropezarse debido a las circunstancias en las cuales está realizando su labor, su función. Un sitio destinado, pues hay que establecer de que en ese sitio que está destinado se cumplan con esos requisitos mínimos de seguridad que eviten el que ocurra un accidente de trabajo. Lo que tiene que ver también con algunos cumplimientos en consideraciones de reparaciones o realizar algunas modificaciones a sus instalaciones, ya sean desde el punto de vista eléctrico o estructural, ¿cierto? Eso requiere que si el trabajador necesita realizar una modificación, una intervención eh, de sus instalaciones eléctricas, pues para eso requerirá de una autorización y requerirá de un cumplimiento normativo porque pues, de entrada pues, es necesario ver esa gestión de seguridad en esta parte. ¿De acuerdo? Que las instalaciones como tal también estén en buen estado, las consideraciones de incendio también, todo lo que tiene que ver con los planes de emergencia. Entonces, ojo que en esta parte se amplía, se nos amplía dentro de la seguridad y la salud y el sistema de gestión, pues ese alcance y tiene que ver con esa parte, lo que tiene la atención de emergencias, las amenazas. En este caso, de tipo tecnológico, lo que pueda ocurrir por incendio, ¿cierto? Lo que pueda ocurrir por el uso de de algunos elementos propios en el sitio de trabajo. Entonces, ahí es donde tiene que ampliarse este tema. De igual forma, el cuidado integral. El cuidado integral es que definirle que el trabajador, a pesar de que no está en un espacio físico de su empresa, de su lugar de trabajo, también debe establecer el autocuidado, mantener su autocuidado, en términos de también lo que tiene que ver con alimentación, lo que tiene que ver con esos hábitos saludables que normalmente nosotros promovemos dentro de los diferentes subprogramas, dentro del programa de medicina del trabajo y preventivo, es buscar cómo sí su estado de salud se mantenga y que de esa misma forma él mantenga esa prevención frente a la, al, al hecho de los accidentes o que ocurran accidentes de trabajo y por supuesto pues a los asociados a los que pueda desarrollar una enfermedad laboral. ¿De acuerdo? Igual forma, lo que establece la circular a los trabajadores que deben participar en la prevención de esos riesgos a través de los comités paritarios. Ojo que el comité paritario no se desactivó, importantísimo. También es algo que hay que resaltar. No hay una desactivación de los comités, ni el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, ni el Comité de Convivencia o el Vigía Ocupacional. Aquí no se desactivan durante esta, al contrario, frente a esto, es empezar a establecer y que es una de las responsabilidades del Comité Paritario, pues establecer cuáles son los lineamientos, cuáles son las normas, cuáles son las recomendaciones que se deben seguir y por supuesto aquí en este papel de comunicación, que es el que existe en los comités paritarios,
paritarios, los representantes de los empleadores, del trabajador en el comité paritario, deben estar en contacto permanente con los trabajadores. Acuérdense que un mecanismo de comunicación entre las partes es precisamente a través de los representantes del comité de los trabajadores. Entonces, esto se debe permanecer y debe estar activo. Entonces, se debe, si de alguna otra forma se desactivó y es entendible por la misma situación, es necesario reactivarlo de forma inmediata y efectiva. Y máxime, pues teniendo en cuenta estos nuevos lineamientos que se definen a través de esta circular. Em, Reportar los accidentes de trabajo de acuerdo con la legislación. En este caso, fíjense cómo se amplía ya a través de esta circular lo que anteriormente, pues, como no se consideraba, o sea, empezando que no sigue sin considerarse como el teletrabajo, teniendo en cuenta que pues, la emergencia económica que se está llevando a cabo, pero ya entra, y que era una de las grandes dudas y las grandes preguntas que teníamos respecto al reporte de esos accidentes y esas enfermedades, ¿cierto? Laborales, simplemente lo que tiene que ver con el reporte de accidentes laborales, pero que estén asociados con el trabajo remoto en casa, haciendo funciones o haciendo actividades. Entonces, de aquí ya se establece que de acuerdo a lo como está definido el trabajo, lo como está definido en la legislación frente al reporte de accidentes de trabajo, esto se debe mantener. Recordemos también que quien quien determina el origen y la calificación de un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, en primera instancia, entre las instancias está, si es accidente, en primera instancia está las CPS, si las entidades promotoras de salud y las ARLs. ¿De acuerdo? Nosotros lo que hacemos es reportar ese presunto accidente. Y por eso es que los formatos se establecen como presunto reporte de accidente. Y en ese momento que se reporta ese presunto, pues ya la ARL o en el momento que se haya hecho la notificación, pues con base a la información y con base a lo que haya ocurrido con los datos, la información, el tiempo, modo, lugar de cómo ocurrió, pues se determina si es de origen laboral o no. Entonces, aquí es clave poder entender esta parte para no dejar de reportar, ¿de acuerdo? Porque el dejar de reportar, pues tiene todas las partes de las implicaciones legales. En algunos casos podríamos decir, no, es que pues el trabajador trabaja en remoto en casa, yo cómo controlo las condiciones en las cuales él está y cómo determino las normas que él debe seguir porque pues están diseñadas y establecidas al interior de la empresa. Ojo que a partir de esto, de esta circular, está diciendo, ok, la contingencia sigue, la emergencia sigue, esos trabajadores que están allá haciendo trabajo remoto en casa usted, el empleador o su representante en términos de seguridad y salud, debe extender las medidas y los controles de ese trabajador para prevenir las lesiones y los accidentes de trabajo. Entonces, aquí viene un trabajo, viene una acción importante que nosotros debemos desarrollar frente a esto que se está presentando. Eh, Toda la parte de los incidentes de trabajo, lo que es incapacidades, en general cumplir con todas las obligaciones que están definidas dentro del artículo 22 del decreto 1295 del 94, que refiere tanto a responsabilidades de los empleadores como responsabilidades de las importantes frente a eso y estas responsabilidades que tienen los trabajadores, reportar las condiciones de seguridad, reportar los accidentes, reportar sus condiciones de salud, ¿cierto? Asistir a lo que tiene que ver con formación y capacitación relacionada con seguridad y salud. Ojo también, estimados colegas, que en este caso también necesitamos extender todo lo que tiene que ver con formación y todo lo que tiene que ver con la prevención de los accidentes. Entonces, en este caso, hay que empezar a activar lo que es la parte de la recomendación, formaciones y capacitaciones relacionadas con la prevención del trabajo remoto en casa, ¿sí? Los tiempos de descanso, las consideraciones de seguridad, las consideraciones de emergencia. Entonces hay que empezar a planear todas esas formaciones, esas capacitaciones, ¿sí? Charlas de prevención, charlas preventivas relacionadas con la identificación de los peligros y los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores en casa, los más comunes, y frente a eso también poder dar las instrucciones y determinar cómo enfrentarlos y cómo prevenirlos. Entonces, aquí entra también ese aspecto de la parte de la prevención. Por otro lado, también dice
Circular 41 establece que el empleador debe contar y dar a conocer a los trabajadores los mecanismos de comunicación, como los correos electrónicos, las líneas telefónicas directas, en las que se debe reportar cualquier tipo de novedad, de acuerdo con el desempeño de sus labores en la casa. De igual forma, instruir a trabajadores sobre cómo efectuar el reporte de accidentes o incidentes de trabajo. Entonces, aquí también es importante la actualización de ese MEDEVAC, ¿cierto? El Medical Evacuation, o lo que nosotros también establecemos en el plan de emergencias, cómo actuar en caso de accidente, de establecerle al empleado, al trabajador, cuáles son las acciones que deben seguir. Nosotros también establecer cuáles son las acciones necesarias a seguir cuando un trabajador haciendo su trabajo remoto en casa se accidente, y establecer cuáles son los mecanismos con la ARL para la parte de la atención. ¿Sí? Entonces, fíjense que esto abre un marco muy importante frente a lo que tiene que ver con la prevención, que anteriormente lo teníamos solamente intralaboralmente ahora nos toca extenderlo. ¿Qué pasa si un trabajo se accidenta en su casa? ¿A quién debe reportar? ¿Tiene el número telefónico, pues, de la ARL para reportar, o tiene el número telefónico de su jefe directo, el contacto directo? El jefe directo sabe qué hacer en el momento de que se reporte un accidente de trabajo. Si es un trabajo de accidente, si es un accidente grave, cuáles son las acciones que se deben seguir. Cuál es el procedimiento de asistencia que debe surtirse, y todo lo que tiene que ver con el trámite también legal y administrativo derivado precisamente del accidente de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que ya nos tenemos que actualizar toda esa documentación y toda esa información referente a esto. ¿Y qué tiene que ver con ese formato único de reporte de accidentes de trabajo, el FURAT? Las ARLs ya deben estar actualizando, haciendo los ajustes a ese formato, para que incluya la posibilidad del reporte de accidentes de trabajo sucedidos en la ejecución de trabajo en casa. Ojo, muy importante esto que a través de esta circular se está estableciendo. Ya, ¿cierto? Ya se establece que eh, dentro de las acciones o las actividades que se hacen de este trabajo remoto en casa, y se ocurre un accidente de trabajo, entonces dentro del formato ya debe estar la posibilidad de hacer ese reporte, debe incluir, así como cuando se determina si el trabajador estaba, que en el momento que se diligencia el formato de único de reporte de accidentes de trabajo, establece que si estaba realizando sus funciones dentro de las instalaciones, fuera de las instalaciones, o si es un evento deportivo, etcétera, ya debe incluir si el trabajador está haciendo funciones de trabajo desde su casa. Entonces, importante frente a eso también. Fíjense que aquí nos incluye una serie de actividades y acciones que debemos empezar ya a de iniciar, de activar, derivadas precisamente ya del trabajo remoto en casa, considerado dentro de la parte de esta pandemia, como desde el punto de vista laboral, ¿de acuerdo? De los riesgos laborales. De igual manera, el Comité de Convivencia determina en esta circular 041, debe contar con los mecanismos que faciliten el trabajador en los reportes de queja. Entonces, lo que les mencionaba en esta parte, los miembros de esos comités, las personas que pertenecen al comité de seguridad y salud en el trabajo, como los comités de convivencia, los representantes, pues deben establecer esos mecanismos que les permitan la comunicación, ¿cierto? Que sean el canal de comunicación, y que también al interior de las empresas faciliten ese reporte de quejas de los trabajadores, y la activación propia del comité frente a esta situación. Entonces, es otro de los mecanismos que se deben activar frente al comité de convivencias, y que es clave que nosotros determinemos y establezcamos cómo se debe realizar, o cómo se debe comunicar e informar frente a esto. Entonces, es varias acciones, son diferentes acciones que ustedes pueden ver que seguimos haciendo, o que se deriva precisamente de esta circular 041 de 2020, ¿cierto? De junio 2 de 2020, ya frente a la parte del teletrabajo. Con esto, pues, quisiera ya, pues, darles, finalizar hoy nuestro tema. Esto, pues, teniendo la relevancia que actualmente tiene, y importantísimo que
como responsables del sistema de gestión de seguridad y salud y en general como actores, como asesores, entendamos y orientemos pues todas nuestras acciones a poder brindar el apoyo necesario y como corresponde frente a las funciones propias de este tema de la prevención de los accidentes y la promoción de la salud y la seguridad. No me queda más y no me resta pues sino agradecerles por habernos visitado. Si tienen alguna duda, recuerden siempre pues que está disponible ahí el canal, que ustedes puedan definir sus dudas. De igual forma, si les gustó, pues le den su like, el me gusta al canal y se suscriban para que estemos pues permanentemente en contacto y podamos seguir tratando estos temas de relevancia e importancia dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Mil y mil gracias por su participación y esperamos escucharnos muy pronto. Gracias.